Bueno, buenas tardes. Cualquier cosa, abren los micrófonos y, y me dicen algo, o por el chat. ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. Listo. Bueno, acuérdense que habíamos visto dentro del plan de manejo forestal, la vez pasada vimos el estado legal. Ahora vamos a ir con la segunda parte que se analiza dentro del plan de manejo, que es el estado natural, ¿sí? Bueno, el estado natural, ¿qué es lo que hace, digamos, no? Nos hace conocer el bosque, nos hace conocer qué tenemos en ese bosque a partir de todos los recursos que se analizan dentro de la superficie en que estamos manejando, ¿sí? Al principio, el estado natural solamente era un catálogo descriptivo, ¿sí? De la flora, de la fauna, que generalmente no había llevado ningún tipo de estudio, pero actualmente eh, existe gran parte de la información que nosotros necesitamos por ejemplo, la información de suelos, la información geológica, ¿sí? O de clima, que también existen estaciones climáticas, digamos, cercanas, porque es muy difícil que tengamos una del lugar específico, y también de algunos índices bioclimáticos o fotoclimáticos. Pero de todas maneras existe información que es necesario establecer para ese determinado plan de manejo. Por ejemplo, nosotros tenemos todo lo referente a lo que es la posición geográfica, la posición hidrológica o hidrográfica que tenemos de la finca donde nosotros vamos a hacer el manejo. Tenemos también mucha información de flora, de fauna, que es necesario que nosotros la investiguemos, porque nosotros no sabemos realmente qué existe, ¿no? Sí tenemos información de qué especie es una especie endémica o qué especie es una especie protegida, ¿sí? Y bueno, pero nosotros necesitamos saber si en la propiedad que nosotros vamos a tener existe esta flora y esta fauna, ¿no? Entonces es importante que nosotros esta parte del estado natural le demos la importancia que merece porque nosotros tenemos que hacer en el plan de manejo propiamente dicho una serie de prescripciones, ¿sí? Que hagan a que nosotros respetemos, por ejemplo, especies protegidas o que demos eh, algunas restricciones en nuestro plan de manejo, ¿no? Entonces, es importante que este estado natural sea analizado con profundidad para que nosotros podamos dar la mejor información posible. ¿Qué pasa con la situación geográfica? Bueno, generalmente está dado por coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Si tenemos alguna hoja del IGE, ahora es IGN, ¿no es cierto? Es Instituto Geográfico Nacional, y nosotros referenciar específicamente cuál es la zona que nosotros vamos a estar manejando o haciendo el plan de manejo. Para eso necesitamos además hacer una identificación de dónde está ese bosque, ¿no es cierto? Eh, Deberían reseñarse también otros datos geográficos que pueden ser, por ejemplo, las carreteras, ¿no es cierto? ¿Qué carretera nacional, provincial, local llega hasta el bosque o cruza el bosque con indicación de su longitud, ¿no es cierto? Que lo vamos a obtener de un mapa, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tienen importancia? Porque eso nos hace ver, bueno, qué comunicación tenemos hasta la zona de manejo, qué tipo de carreteras, ¿no es cierto? Si va a ser una carretera que está en buen estado, una carretera consolidada, o si es una carretera que se encuentra en mal estado. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que averiguar. Si existen vías férreas que atraviesan el bosque, ¿no? Eso particularmente pasa en el Chaco, ¿no es cierto? En las yungas difícilmente tengamos una vía férrea porque es más montañoso.
La distancia que tenemos a los núcleos de población. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, porque es donde seguramente va a ir la madera, ¿sí? O sea, es nuestro lugar de destino, seguramente allí está la industria. Y también porque de parte de la población pueden haber algunas demandas, especialmente demandas sociales, aunque también hay otras que ya las vamos a ver. Entonces, esas cuestiones también las tenemos que caracterizar. Después la posición ortográfica y la configuración del terreno, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ya con fotografías aéreas o también ahora ya con imágenes satelitales se pueden hacer cotas máximas, o sea, máximas altitudes, mínimas, pendientes, orientaciones. Estas cuestiones nos va a dar cuál es, digamos, la dificultad que voy a tener en el aprovechamiento forestal. Es importante conocer también los mapas de suelos o de los que tenemos geológicamente, porque esto nos va a hacer posible que a nosotros analicemos si vamos a tener problemas de erosión o de suelos inestables, que tienen mucho que ver con la construcción de caminos, por ejemplo, o para las operaciones forestales también, si es un suelo inestable, nosotros podemos tener, al sacar un árbol, podemos tener problemas de derrumbes, ¿no es cierto? Que se saque un árbol que está en una zona de mucha pendiente y podemos tener un derrumbe. Así que bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar cuando estamos viendo esto de la configuración del terreno, ¿no es cierto? Pendientes en general, pendientes de mayor a 45% con las tecnologías que existen acá en Argentina, no se podrían utilizar, ¿sí? Las pendientes de mayores al 45% en general necesita otro tipo de técnicas para el aprovechamiento. La posición hidrográfica, esto tiene que ver con en qué cuenca está la finca en la que vamos a hacer el plan de manejo. Vamos a tener también que hacer un relevamiento de los cursos de agua que nacen, que atraviesan o que limitan el bosque, con los nombres que figuran tanto en la cartografía oficial, que están en las hojas del IGN en este caso, como los nombres en las que son conocidas por los lugareños, ¿sí? Que muchas veces no coinciden. Y a esto hay que agregar, a esta cuestión descriptiva, hay que agregar otros datos que tienen que ver con la dificultad que nosotros vamos a tener en el aprovechamiento. Por ejemplo, el carácter de los cursos de agua, que si son permanentes o temporales, si son torrenciales y qué posibles daños podemos tener. Esto tiene que ver con si yo necesito construir algunos puentes, generalmente se hacen puentes temporales para, para cruzar algún río, ¿no es cierto?, para no disturbar el cauce, y además porque, bueno, seguramente vamos a tener problemas, se imaginan ustedes camiones muy cargados de madera, tienen mucho peso, y seguramente podemos destruir algún río, ¿no es cierto?, algún cauce. Esos puentes, por ejemplo, una prescripción dentro del plan de manejo es que esos puentes se deben retirar, ¿no es cierto? Una vez concluido la época de aprovechamiento, esos puentes deben retirarse de los cursos porque generalmente se transforman en diques, ¿sí? Que pueden, al reventar, digamos, pueden tener problemas aguas abajo y destruir peor de lo que quisimos remediar, ¿no es cierto? Después, la longitud que tenemos de los cursos de agua en el bosque, que también tiene que estar sobre el plano. Acuérdense, además, que hay una restricción dentro de la ley forestal que deja resguardado, digamos, dependiendo del tipo de cauce, si es permanente, temporario, y depende del tipo, si es un cauce principal o si es un cauce secundario, limita, digamos, el aprovechamiento a ambos lados de ese curso de agua, y eso también depende de la zona en que ustedes estén trabajando. Esto nos va a restringir, fíjense, esto nos va a restringir el área donde nosotros vamos a poder hacer el inventario, esto porque no podemos aprovechar de esas áreas, o sea que es al vicio que yo haga un inventario de esas áreas porque no las voy a poder aprovechar. Entonces,
estas zonas que no puedo tocar, como también lo que les decía de la pendiente, ¿no es cierto?, anteriormente, son zonas que se excluyen del inventario forestal. También los datos de los cursos nos pueden decir eh, eh, si se utiliza para pesca, ¿no es cierto? También se puede plantear la recuperación de las galerías, si fuera necesario, en esas zonas, que también es una parte que puede ser parte del plan de manejo. Y también, bueno, nos sirven la caracterización de permanentes o temporarios, nos sirven para la lucha contra incendios forestales. Nosotros detectando donde tenemos agua, ¿no es cierto?, podemos establecer los puntos allí de control de incendios forestales. En los casos que hubiera un empleo también de ganadería, aunque tienen que revisarse, ¿no es cierto?, si no es perjudicial por el bosque, también pueden ser contempladas, ¿no es cierto?, para ser cuidadas, digamos, especialmente en relación a la colmatación de esas fuentes o manantiales. Y también si estas fuentes son utilizadas para actividades recreativas. Ustedes saben que las zonas, según el Código Civil, las zonas a los lados de los ríos no puede ser utilizado, o sea, el dueño es el Estado, por lo tanto, puede ser utilizado para actividades recreativas, pero estas actividades recreativas pueden ser, por ejemplo, pueden iniciar un incendio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener algunas cuestiones que vamos a tener que poner en el plan de manejo propiamente dicho, como prescripciones para que seguramente en determinados momentos son más utilizadas. Bueno, en ese momento tendremos que estar atentos a si se producen incendios y demás. También podemos tener lugares que pueden ser lagunas, estanques, pueden ser fuentes, manantiales, que necesitemos proteger. Hay algunos casos en donde estos manantiales, por ejemplo, son de provisión de agua de determinadas familias aguas abajo, y por lo tanto seguramente no vamos a estar haciendo el aprovechamiento cercano a esto, porque seguramente vamos a estar influyendo en esos manantiales. O también, generalmente, acuérdense que los humedales son zonas de privilegio, digamos, de biodiversidad, por lo tanto, son cuestiones que seguramente las vamos a tener que inventariar y seguramente también van a estar excluidas, por lo menos en una distancia de la zona de agua, digamos, seguramente también van a estar excluidas de las zonas de aprovechamiento. Y después molinos o batanes que pueden haber sido históricos, ¿no es cierto?, que es necesario conservar o restaurar, o sitios históricos que también son importantes. Bueno, eso también hay que tener en cuenta en el plan de manejo, y generalmente son los lugareños los que les pueden informar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, generalmente nos queda de esta manera, ¿no es cierto?, el plano. Este es un río, ¿sí? En este río tenemos zonas donde no se va a poder aprovechar, que son las zonas de ese gris más claro que le estoy marcando. Estas zonas, por ejemplo, bien de cabecera de cuenca, seguramente son zonas de alta pendiente, por lo tanto, esas zonas negras no se van a poder aprovechar tampoco. Y si tuviéramos un humedal, por ejemplo, acá, bueno, esas zonas también se excluyen del aprovechamiento. Por lo tanto, todo el análisis que uno haga del estado natural también puede darme a mí algunas superficies que yo no puedo aprovechar, por lo tanto, tampoco necesitaría inventariar, ¿sí? Y por supuesto que también nos tienen que dar las prescripciones que yo tengo que poner en el plan de manejo propiamente dicho, que en este caso, por ejemplo, será: no se puede aprovechar a tantos metros de los ríos tales, de los cauces tales y tales. Estas zonas no se pueden aprovechar, se deben dejar como zonas de protección, ¿sí? Y bueno, toda una serie de descripción que va en el plan de manejo propiamente dicho. Con relación al clima, no es que vamos a hacer una mera descripción de las condiciones climáticas, sino que también nosotros vamos a ver que las características climáticas pueden afectar
el aprovechamiento forestal, y en general lo que afecta, digamos, básicamente las precipitaciones, son los caminos. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos en qué época puedo yo aprovechar. Generalmente en nuestras áreas son las épocas invernales, o sea, a partir de julio, junio, julio, agosto, septiembre, que son las épocas secas, es donde se puede hacer el aprovechamiento, porque cuando ya empieza a llover, existe el problema de destrucción de los caminos. Imaginan el peso de los camiones cargados de madera, se produce una destrucción del camino, y esa destrucción significa un costo económico que debe asumir, por supuesto, el propietario. Y ustedes recuerden que muchos caminos son compartidos entre muchos propietarios, o sea que puede ser también una cuestión que nos puede suscitar algunos problemas, digamos, con los vecinos. Entonces, es importante analizar, por ejemplo, las precipitaciones en relación a la transitabilidad de los caminos y en la delimitación de la época de aprovechamiento, que esto obviamente va en el plan de manejo propiamente dicho, ¿no? O sea, usted puede aprovechar de tal fecha a tal fecha. También las nevadas, ¿sí? Son importantes porque nosotros, las nevadas en nuestra localidad, especialmente en lo que es el bosque, el bosque de Yungas, ¿no es cierto?, el bosque montano, que es allí donde se producen la mayor cantidad de nevadas. ¿Qué hacen las nevadas? Bueno, además de la imposibilidad de los operarios de trabajar si es muy frío, las nevadas ocasionan caídas de ramas cuando se acumula la nieve en las ramas, y eso puede ser un problema de accidentes, ¿no es cierto?, con los operarios. Entonces, estas cuestiones también tienen que ser consideradas dentro del plan de manejo propiamente dicho. La existencia de vientos dominantes o secos, ¿no es cierto?, que pueden constituir riesgo cuando se cortan los árboles o en la caída de ramas. Esto es muy importante. Ustedes saben que nosotros tenemos una época bien marcada de vientos, que es agosto, pero en el norte de Salta, en los departamentos San Martín, básicamente no llega prácticamente hasta Orán, pero en el departamento San Martín, nosotros tenemos la influencia del viento que viene de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones que vamos a tener que analizar y contemplar, y, por supuesto, escribirlo en el plan de manejo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas de accidentes, o sea, un día de viento si yo estoy cortando un árbol, ese árbol puede desviar su caída si existe un viento dominante, ¿no? O también se caen las ramas. También las temperaturas bajas o las precipitaciones excepcionales son factores de riesgo en los trabajadores, y hay que tener en cuenta aspectos de seguridad en el trabajo, ya que nosotros son cuestiones que ya están analizadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de seguridad e higiene de los trabajadores, y bueno, nosotros tenemos que contemplarlas y también hacer algunas prescripciones en ese sentido. Después hay factores climáticos y microclimáticos que muchas veces es indispensable si nosotros queremos orientar en algunos casos. Si bien de esto no hay mucha información acá en el norte, pero podemos analizar esto en función de las características que sabemos. Por ejemplo, vientos fuertes o secos, ¿sí? Generalmente hay unas especies como el cedro que necesita de esas características secas de los vientos para poder abrir los frutos. Por lo tanto, si nosotros damos unas ciertas condiciones, por ejemplo, si hemos aprovechado o hemos creado esos espacios donde se puedan instalar las semillas, especialmente si tenemos árboles padres, se pueden ver beneficiados, ¿no es cierto?, con esos vientos fuertes, porque la semilla va a caer en ese tipo de claros, ¿sí? Después, vientos que sean huracanados, ¿no es cierto?, en épocas de riesgo de incendios, donde nosotros seguramente, esto básicamente son vientos muy locales, porque los otros vientos son predecibles.
pero especialmente en el control de incendios, nosotros tendríamos que conocer cuáles son las posibilidades de los vientos locales para analizar para dónde puede ir ese incendio. También vientos huracanados que nos puede hacer caer una serie de árboles, ¿no es cierto?, que son importantes, por ejemplo, cuando nosotros elegimos una alternativa silvícola. O sea, yo no voy a elegir una técnica silvícola que me produzca demasiados claros en un bosque que yo sé que en determinado momento tiene vientos muy fuertes que lo que van a hacer es hacer caerme los árboles, ¿no? Porque cuando están en una masa compacta, los árboles tienden a protegerse unos a otros. Cuando ya los dejamos solos, que es lo que pasa en muchos sistemas silvopastoriles que se han probado acá, los árboles al encontrarse solos no tienen desarrollada, digamos, la raíz en su función de sostén, ¿no es cierto? Tiene que pasar un tiempo para que evolucionen a esa función de sostén, y bueno, y los árboles pueden caerse, ¿no es cierto? También nevadas extemporáneas, ¿sí? Generalmente causan daños en árboles jóvenes, o heladas tempranas o tardías, ¿sí? Que pueden también causar algunas heladas. En general, en general las especies están adecuadas, digamos, a las condiciones en que nosotros desarrollamos la regeneración natural, digamos. Pero algunos años estas heladas extemporáneas pueden llegar a dañar, ¿no es cierto?, los repoblados, y bueno, uno debería por lo menos tomar nota para tratar de, de analizar la información que vamos a tener con el seguimiento de los bosques, ¿no? Bueno, ¿para qué es importante conocer del suelo? Bueno, nosotros tenemos que conocer pedregosidad, los afloramientos rocosos, si son muy susceptibles a la erosión, la profundidad. Bueno, todas estas cuestiones uno las puede recopilar de las cartas que existen, pero también se puede ir haciendo un análisis en el medio que vamos haciendo el inventario forestal, por ejemplo. Entonces, vamos a tener una información levantada también desde el inventario que nos va a dar datos para analizar después el aprovechamiento. En muchos casos también nos puede indicar, como les digo, acá no hay tanta información, pero alguna información tenemos, por ejemplo, las asociaciones y especies indicadoras que podemos llegar a tener. Por ejemplo, en el Chaco, nosotros sabemos que en suelos pesados, en suelos más arcillosos, seguramente vamos a tener palosantales, ¿sí? Mezclados con palo cruz, ¿no es cierto? Entonces, esas son especies indicadoras. Cuando nosotros vemos palo santo y palo cruz y demás, ya sabemos que estamos ante un suelo que es pesado. También, por ejemplo, en el Chaco, podemos tener los algarrobales, ¿no es cierto?, que se desarrollan con suelos un poco más arenosos y donde la freática, especialmente el algarrobo blanco, ¿no?, el Prosopis alba. El Prosopis alba es un indicador de que la napa freática está a 17 metros, 17, 20 metros de profundidad. En cambio, el algarrobo negro, que es el Prosopis nigra, es una especie más bien invasora, que no nos puede, eso es lo que nos indica, digamos, ¿no? Si tenemos mucho Prosopis nigra, nos está indicando que es un sitio que ha estado expuesto a mucho disturbio y que bueno, que es una especie que se puede instalar en cualquier tipo de suelo. Después, en algunas veces puede ser que necesitemos estudios de suelos a nivel más detallado para, bueno, generalmente se toman de acuerdo a las metodologías y protocolos que ustedes ya conocen de los muestros de suelo, pero esto ya es con un sistema, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una práctica de enriquecimiento o una práctica de restauración, en donde sepamos que determinadas especies tienen determinada afinidad por determinado tipo de suelos, entonces no vamos a poner un esfuerzo y un costo alto en hacer este tipo de tareas
si las vamos a implantar en un suelo en donde no van a desarrollarse, ¿no? Entonces, es probable que para ese tipo de práctica necesitemos un estudio de suelo un poco más detallado. Bueno, y la vegetación es muy importante. Nosotros vamos a tener una información valiosísima desde el inventario forestal, ¿sí? Este inventario forestal hay que analizarlo no solo desde el punto de vista de las especies que yo puedo sacar, sino que me da otra información de las especies, por ejemplo, raras, las especies endémicas, las especies que pueden tener un rol fundamental dentro de ese ecosistema que yo estoy por intervenir. Por ejemplo, me permite identificar especies protegidas y digamos, estas especies protegidas yo las tengo que integrar en los objetivos del manejo que voy a proponer, ¿no? Porque si hay una ley que identifica algunas especies como protegidas, seguramente yo no las voy a poder aprovechar, pero sí las tengo que conservar. No sé si ya salió, iba a salir una resolución, la verdad que no me fijé, iba a salir una resolución en relación a el roble que está en Yungas, para protegerlo, y también estaban viendo si había la posibilidad de hacer una resolución con palo santo, por ejemplo, ¿no? Fíjense que hay más especies protegidas de fauna que especies protegidas de flora, ¿no? Es como que la fauna es más, tiene más, más llegada al sentimiento de la gente, ¿no? Y no tanto los árboles. Hay una resolución muy vieja de antes que yo naciera, de una especie que es la espina corona, que está nombrada como especie protegida, por lo cual en Yungas generalmente van a inventariar algunos individuos de espina corona, por lo tanto esa sigue vigente esa resolución, por lo tanto habrá que respetar esa especie si la inventariamos, y por supuesto no se la podrá cortar, ¿no? También cuando uno hace el inventario o cuando busca información, uno puede identificar especies que sirvan de lugares, ¿no es cierto?, de acogida, de nidificación o de alimento de alguna fauna protegida o de interés. La conservación de esa vegetación también tiene que ser un objetivo del plan de manejo. Esto, por ejemplo, les doy el ejemplo, ustedes saben que el guacamayo verde, que es una especie que nosotros la vimos hace como 30 años, hicimos una eh, eh, presentación a donde teníamos que hacerla. Hace 30 años que nosotros sabíamos que el guacamayo verde estaba a la vera del río Itaú, ¿sí? Porque la hemos inventariado, realizando un inventario forestal, se inventarió el guacamayo. Bueno, y después resulta que esos mismos que nosotros le mandamos el informe vinieron y dijeron, ah, nosotros la descubrimos, ¿no? Bueno, siempre existe ese tipo de riesgo, pero esta especie tenía un comportamiento de comer en la costa de Bolivia, ¿sí? Y nidificar en las costas de Argentina. Entonces, esos lugares de nidificación que estaban acotados son los que, ¿y por qué el guacamayo? Porque es una especie que estaba en peligro, ¿no es cierto? Estaba extinta supuestamente en Argentina hasta que, bueno, ahora ya están detectados los sitios en donde están, y esos lugares de nidificación de esa especie particularmente, si tenemos el sitio de nidificación en la propiedad que se va a hacer el plan de manejo, por supuesto que hay que contemplarlo para no ir a cortar esos árboles, ¿no es cierto? Después tenemos que hacer la identificación y localización de especies que pueden resultar un impedimento, por ejemplo, para la instalación de regeneración natural. Este es el caso de algunas bambucias dentro del bosque, que cuando se abre, las bambucias crecen en la medida en que existe iluminación adentro del bosque y forman matas muy densas que impiden la regeneración. Si nosotros identificamos ese tipo de especie en los lugares que se va a hacer el aprovechamiento, bueno, hay que actuar con mucho cuidado y no abrir tanto el dosel
¿sí? Para que esta regeneración de esas especies no nos impidan que se instalen las especies que nosotros estamos manejando. También puede haber especies que compitan, ¿no es cierto?, con regeneración. Este es el caso de el sereno, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos el sereno, un gran invasor, especialmente acá en los alrededores de Salta. Hace poquito hubo una tesis de una compañera de ustedes, ¿no es cierto?, que hizo un análisis del laurel. Esa especie se instaló y por supuesto empezó a desplazar, por eso son invasoras, empieza a desplazar a las otras especies y empieza a competir, por supuesto, con la regeneración de las especies que son propias de nuestros bosques, ¿no? También hay otras que progresan con la apertura de dosel, ¿sí? En donde nosotros hagamos un tratamiento, un tratamiento silvicultural, o aquellas especies que son inflamables, ¿no es cierto?, muy inflamables, y que pueden ser combustible en los incendios, ¿no? Entonces, hay que tener determinadas miradas, digamos, en este sentido. Hay algunas especies que son muy combustibles, entonces, bueno, caracterizarlas y saber dónde están para evitar, ¿no es cierto?, problemas de incendio mayores a los riesgos generales que ya tenemos, ¿no? Profe, Sí, ¿algún ejemplo de una especie inflamable? bueno, yo tengo el mejor ejemplo para mí es las de monte, las especies del monte, ¿no? Por ejemplo, todos los cachillullos y los jumes. Los cachillullos son súper inflamables, ¿no? Que son los atriplex, y el jume lo que tiene es una resina eh, que hace que sea, digamos, inmediatamente combustione, ¿no? O sea que esa resina se prende inmediatamente y por supuesto genera que se desparrame el incendio, ¿no? Y además, esta especie, especialmente el jume, tiene un gran poder calorífico, por lo tanto, es difícil de apagar, ¿no? Cuando se quema un jume, ¿no? Después, generalmente en los bosques, bueno, estas que les digo, ay, estos bambús, que si vamos al campo, vamos a ver si los podemos ver, bueno, no sé si podremos ir hasta ahora al campo, pero bueno, son especies que hacen mucha mata, que se seca, obviamente en determinados momentos está seca, y muy fino, ¿no? Tiene una hoja muy fina, entonces hace que sea fácilmente, de fácil propagación los incendios, ¿no? Bueno, después, además de la vegetación arbórea que hacemos nosotros en el inventario forestal, ¿te quedó claro, Augusto? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Generalmente en el inventario no solo inventariamos las especies, forestales, digamos, o las arbóreas, sino también que se hace un inventario de las especies que son arbustivas. ¿Sí? Por supuesto que eso va acompañando el inventario forestal. Las especies arbustivas, por ejemplo, son importantes cuando tenemos bosques degradados y donde el objetivo sea la restauración, ¿no? En ese caso es bien importante estudiar la vegetación arbustiva. Bueno, nosotros además son cosas que generalmente están poco estudiadas, pero nosotros deberíamos conocer algunos otros aspectos de la flora, ¿no es cierto? Como quién poliniza, por ejemplo, ¿no? Las especies, especialmente las maderables, que son las que vamos a aprovechar, quiénes polinizan, quiénes dispersan, cuál es la floración, cuál es la fructificación. Bueno, eso generalmente se podría hacer a través de un seguimiento, especialmente de los planes de manejo, pero bueno, también la investigación debe completar esto, ¿no? Que hay mucha información que todavía no se conoce de nuestros bosques, ¿no?
Bueno, con relación a la fauna, si bien nosotros no vamos a hacer un aprovechamiento de fauna, sí, o puede ser que sí, eso va a depender mucho de los objetivos del plan de manejo, pero en general se hace paralelo al inventario forestal, que es el que me da la información de la flora, se hace un relevamiento de biodiversidad, ¿sí? Que en este caso es, generalmente se toman mamíferos, ¿sí? Porque son las especies, digamos, de gran tamaño, que son las que más se pueden visualizar, y generalmente se toman aves, porque son las que también de alguna manera vamos a estar impactando, ¿no es cierto?, en el aprovechamiento. Eh, Generalmente se hace una enumeración, ¿no es cierto? Se hace básicamente riqueza, pero lo que nos interesa es qué especies, por ejemplo, son protegidas, ¿no? Nosotros tenemos muchas especies que son declaradas monumentos naturales, ¿no es cierto? Tenemos el yaguareté, tenemos la taruca, no me acuerdo si existe otra, creo, no sé si, no, creo que todavía no está declarado el tatú carreta, que son las especies más sensibles, digamos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, una pregunta que les haría inmediatamente el productor es si detecta el yaguareté, o que ustedes capaz que se hacen, se preguntan, ¿no? Primero que ojalá que lo detecten en pisada y no personalmente, ¿no? Porque es bastante peligroso. Bueno, la presencia del yaguareté nos está indicando que es un área de recorrido, ¿sí? Que tienen recorridos bastante amplios. ¿Y cuál es la importancia dentro del plan de manejo? Porque bueno, yo voy a tener que tener alguna prescripción en relación al yaguareté. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener que proteger a la especie en el momento que la especie transite por mi propiedad, ¿sí? Y esto significa que yo voy a tener que impedir la entrada, por ejemplo, de cazadores, ¿sí? Y voy a tener que hacer que mis operarios, por supuesto, no lo cacen ni y que notifiquen, digamos, de su presencia, pero que no, digamos, acá la cuestión es, veo un yaguareté y ni lo toco, ni lo molesto, ni nada. Bueno, esas cuestiones que les estoy diciendo son prescripciones que se hacen también en el plan de manejo para estas especies, ¿no? Que pueden ser endémicas, ¿sí? O pueden estar con algún grado de protección. Por eso ustedes tienen que buscar cuáles son las especies que están en riesgo, ¿sí? Y tienen que conocer cuáles son esas especies que están en riesgo. Por supuesto que cada especie tiene su característica, ¿no? Y para eso ustedes tienen la formación para analizar cuál va a ser la prescripción, ¿no? Que se le va a poner. Por ejemplo, en el caso del guacamayo, que les decía, el guacamayo es una especie que está en riesgo. Bueno, el guacamayo nosotros respetaremos sus lugares de nidificación, ¿sí? No vamos a ir a cortarle los árboles, ¿no es cierto? Tampoco quiere decir que no voy a hacer nada si está el yaguareté, ¿no? Sino que, bueno, es una especie que está protegida y yo voy a tener que, dentro de mi área que yo manejo, si el yaguareté sale de mi propiedad, yo ya no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo impedir es que lo cacen dentro de mi propiedad. Este, Después, por ejemplo, se me ocurre el tatú carreta, que es una especie también que está, creo que está vulnerable dentro de, de la lista roja. Son especies que son muy sensibles a la presencia humana, se estresan y se mueren. Bueno, si nosotros detectamos los lugares donde tienen sus nidos, bueno, trataremos de no ir a sacarle un árbol al lado del nido, ¿no es cierto? Porque el ruido, el tractor dando vueltas, se imaginan, sobre la cueva, esas son las cuestiones que tenemos que tener los cuidados para proteger la fauna, ¿sí? Por supuesto que también hay, nosotros tenemos especies de flora que están en CITES, que son, no sé si están en las listas rojas, pero en CITES estoy seguro que están,
que son las cactáceas y las orquidiáceas, ¿no? Las cactáceas tenemos tanto en yungas como en las dos, tenemos los dos tipos de familia. ¿Y qué es lo que yo me tengo que asegurar? Bueno, que no se extinga, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si nosotros dejamos, y vamos a ver que en el inventario se dejan árboles padres, bueno, yo me estoy asegurando que en esos árboles padres están esas especies, ¿no? Lo que les quiero decir es que ¿cómo las voy a extinguir? Bueno, cortando todos los individuos de una misma especie, no dejando nada, ahí seguro o que las elimino, ¿no? Pero bueno, eh, igual si existe si existe una víbora que sea protegida, por ejemplo, que esté en riesgo, supongamos que encontramos alguna, no es que la voy a andar buscando en todo el bosque, ¿sí? Para ver dónde está, sino que me aseguro que van a existir sitios donde la especie puede seguir, digamos, viviendo, ¿no? Esas son las cosas que yo me tengo que asegurar. También podemos tener fauna que nosotros podamos hacer una utilización cinegética. Por ejemplo, podría ser el caso de hacer un lugar, ¿no es cierto?, de cacería de corzuela, en los momentos, por supuesto que tienen que dar permiso a la provincia y nosotros demostrar que tenemos una cierta población, ¿no? Esos ya son estudios específicos. Y que entonces deberíamos tratar de conciliar, por ejemplo, dos usos, que podría ser la restauración, por ejemplo, de los cotos de caza o los aprovechamientos cinegéticos. Eh, una cuestión importante es que nosotros no hagamos oídos sordos, digamos, a lo que vemos en el estudio de fauna, ¿no? Porque por algo se paga ese estudio y nosotros tenemos la capacidad de establecer ciertas prescripciones que hacen que tengamos el menor impacto posible en la fauna que nosotros vamos a estar de alguna manera impactando. Debe haber entonces una enumeración de las especies de fauna protegidas o migrante o la que se encuentra en el sitio y que utiliza el bosque como lugar de acogida, de cría o de fuente de alimentación. Me acuerdo, siempre les cuento esta anécdota porque fue tan clara para mí, en Centroamérica existe el quetzal, que es una especie, es un ave, ¿sí? Es el es un símbolo para todo Centroamérica, que el quetzal era un ave importante, digamos, para los mayas, para los aztecas y demás, un ave religiosa, digamos. Bueno, esta especie se alimentaba de determinados árboles, determinados frutos del bosque, ¿sí? Bueno, en algunos vieron que empezaba a disminuir las especies de quetzal, y era porque se estaba haciendo un tratamiento que es un tratamiento de refinamiento, se llama, y ese refinamiento lo que hacía era dejar los árboles maderables, ¿no es cierto?, y sacar los árboles que eran del sotobosque. Bueno, y el quetzal se aprovechaba de un árbol de sotobosque. Entonces, se dieron cuenta que era aquí Agustina me dice que los aztecas usaban sus plumas en la vestimenta, sí, los aztecas más importantes. Bueno, y entonces ese tratamiento silvícola que se estaba haciendo en el bosque, que era un tratamiento de eliminación de la competencia de las especies maderables, lo que estaba haciendo era justamente disminuir las especies de esta especie, que es una especie emblemática, ¿no? Bueno, son las cosas que yo digo que uno tiene que prestar atención, ¿no? Por supuesto que eso no significa que no se puede, es como cualquier monitoreo, uno tiene que ir analizando si está disminuyendo alguna cuestión, ¿no? Alguna especie que nosotros hayamos detectado.
tiene que haber una estimación del número de individuos, que puede ser cualitativa o cuantitativa, y, si es posible, una localización de los lugares de cría o nidificación o refugio o paso, ¿no? Si esto, si la especie, ¿no es cierto?, requiriera un estudio más profundo para hacer un plan de conservación, bueno, eso ya sería otro tipo de estudio, ¿no es cierto?, para incluirlo dentro del proyecto. Después, una enumeración de las especies de fauna cinegética, o sea, su importancia, hábitat, qué daños pueden hacer, sobre todo la regeneración. Fíjense que en el Chaco, al quebracho colorado, hay una especie, las liebres, que son introducidas, que consumen parte de la regeneración de esta especie, ¿no? Le hacen como un anillado eh, de esta regeneración. Entonces, esa especie, que es una especie introducida, o también puede ser el otro conejito que es nativo, o sea, si nosotros tenemos una sobreproducción de esa especie, puede impactar sobre la regeneración del quebracho colorado. Entonces, lo que nosotros tenemos que mantener, por supuesto que siempre va a haber algún impacto de la fauna, pero lo que tiene que pasar es que yo tenga los controles naturales, ¿no es cierto?, de ese tipo de plagas. Después también podemos hacer una enumeración de especies piscícolas, ¿no es cierto?, especialmente si va a haber, si alguna, va a haber alguna impronta de, que está arreglado, por eso estoy pensando, porque está arreglado ya que no se aprovecha a los lados de los ríos, pero puede haber alguna impronta de alguna contaminación por ejemplo, con aceites y qué sé yo tengo que saber si esas especies se van a ver impactadas o qué hay si me pasa algo de esto para ver qué puedo hacer, ¿no? Y de aves, no solo las especies que están protegidas, sino si tienen algún control en plagas, por ejemplo, ¿no? Especialmente si nuestro bosque a manejar está cercano a una plantación, por ejemplo, ¿no? Que sería interesante analizar cómo funciona ese bosque en relación a las plagas del cultivo. Bueno, no se vayan, porque esto es del estado natural, ustedes van a ver más, pero como les venía diciendo, cada uno de estos factores que uno analiza en el estado natural puede tener una prescripción, ¿sí?, en el plan de manejo. Debe tener una prescripción cuando yo veo que es necesario establecer una determinada restricción o una determinada cuestión de observación o de cuidado que yo tengo que tener en el plan de manejo, porque el plan de manejo propiamente dicho es el que va a tener el empresario, el dueño de la finca, ¿no es cierto?, el que les ha pedido a ustedes el plan de manejo, para y además el que se lo aprueba a nivel provincial, ¿sí?, que queda como una declaración jurada, que es lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, que es, ahora les comparto la otra, Profe, ¿sí? y referido al estado natural y con respecto a la fauna, ¿no se hace un estudio sobre los polinizadores de los árboles? Y sería un estudio muy costoso para que lo haga un productor. Generalmente esa información uno trata de tenerla a través de investigación. Es muy poca la investigación que se hace sobre, sobre los bosques, básicamente. Em, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un problema en la instalación de una determinada especie, ¿no? Bueno, allí tendríamos que empezar a investigar desde, si por ejemplo no da frutos, ¿no es cierto?, deberíamos empezar a investigar desde la polinización, ¿sí? Es el caso, no es el caso, pero por ejemplo el roble, ¿no?, el roble del país, el Amburana cearensis, es una especie que tiene frutos cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Entonces, todavía no se sabe bien en profundidad
qué es lo que pasa. Yo tengo alguna idea, pero ¿qué es lo que pasa que en 2 o 3 años no da frutos, ¿no? Entonces, eh, para mí esa especie no tiene problemas de regeneración mientras no haya animales, porque los animales también la buscan para consumirla, porque yo conozco sitios en donde se regenera perfectamente, pero tiene un problema fenológico, digamos, ¿no? Para la provisión de semillas. Entonces, si vos detectaras alguna especie que no se reproduce, vamos a tener que investigar qué pasa desde la polinización, ¿no? Desde la fenología, en qué momento florece, porque también puede pasar, y les digo otro ejemplo, los algarrobos. Los algarrobos tienen sus flores en noviembre, diciembre, están en floración. ¿Qué pasa? Ahí pueden pasar dos factores. Uno es vientos fuertes, ¿no? Que hacen caer o bien vientos secos, digamos, secos y fuertes, que hasta ese momento no ha llovido en el Chaco, entonces provocan un estrés hídrico en las plantas y hace que las flores aborten, ¿sí? Entonces, ese año es muy probable que tengamos pocos frutos. Y la otra posibilidad es que llueva temprano, ¿sí? Lluvias fuertes, temprano, durante la temporada de lluvias, o sea que pueda llover en diciembre, por ejemplo, y que también hace caer la floración, y por supuesto allí ya no vamos a tener, no va a cuajar el fruto, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener regeneración no es solamente desde la regeneración, sino que puede ser un problema desde la fenología, desde la interacción fenología-clima, desde los polinizadores, ¿no? Pero en cuanto tengamos el problema vamos a tener que analizar eso, pero no amerita un estudio tan profundo porque es caro que el productor pague un estudio así si es que todavía no se ha detectado el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a ir a ver esta ecología forestal, que en realidad es un repaso de varias cosas, pero al final es un análisis que quiero que ustedes aprendan porque lo van a tener que hacer en el práctico. Nosotros analizamos, cuando analizamos el inventario forestal, que la vamos a ver la próxima clase, analizamos una serie de datos que nos da ese inventario forestal. Prácticamente son tres cosas las que nosotros vemos. Esperen que les voy a poner la pantalla, que es la estructura vertical, la estructura horizontal y la composición florística, que son estos tres aspectos los que generalmente nosotros analizamos. Este análisis nos tiene que servir para entender el bosque, ¿no? Nos tiene que servir para interpretar y dar las mejores recomendaciones para el manejo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la estructura vertical? Ustedes van a hacer una práctica en relación a la estructura vertical, con los datos que les vamos a dar, pero es una descripción, ¿no es cierto?, de la distribución de los individuos en el espacio vertical, ¿sí? En este caso tenemos un bosque simple, ¿sí?, de 3 estratos prácticamente, que puede llegar a ser un bosque chaqueño, donde nosotros tenemos la regeneración en la parte baja, ¿sí?, un estrato medio, que puede ser un latizal, y un estrato alto, que puede llegar a ser un fustal, ¿no es cierto? Esa es una característica de un bosque sencillo, de un bosque que no tiene demasiadas complicaciones. Pero también podemos llegar a tener una estructura vertical de este tipo, donde analizamos, fíjense que acá hay muchas más especies que en el otro gráfico que yo les presentaba. Tenemos especies que pueden ser palmeras, pueden ser, que también tenemos acá en el norte, ¿no? Les digo, pueden ser, tenemos lianas, tenemos una serie de arbustos, ¿sí? Y tenemos estratos que pueden ser de múltiples especies, ¿sí? Bueno, este análisis a primera vista nos da primero cuáles son los dominantes del sistema, ¿sí? Cuáles son las especies que alcanzan los niveles superiores, cuáles son las especies que no alcanzan esos niveles superiores, o sea, especies que se mantienen dentro del sotobosque, y por último, el análisis de qué encontramos en los primeros estratos nos marca
qué regeneración se está dando en ese tipo de sistema. En este tipo de análisis también podemos hacer un análisis de altura versus cobertura, ¿no? Que nos puede dar mayor información de qué está impactando sobre nuestra regeneración. Bueno, eso es un tipo de análisis de la estructura vertical que nosotros podemos hacer porque son datos que se toman en el inventario, ¿sí? Acá tenemos otro, mucho más complejo, ¿sí? Mucho más alto. Fíjense que las mayores llegaban a 30 metros y acá los mayores superan ampliamente, ya estamos cerca de los 40 metros. ¿Cuál es mejor calidad de sitio? Si fueran bosques con la misma historia, digamos, de uso, ¿cuál es mejor calidad de sitio? Ah, los agarré, ¿no? Profe, ¿usted está comparando entre los que mostró recién? Sí, entre este y este. No puedo leer el chat. Profe, yo escribí en el chat. Sí, pero no lo puedo ver. Bueno, decía que el que tiene las especies dominantes de 30 metros porque hay mayor diversidad de especies en su bosque. En realidad, la mejor calidad viene dado por la altura, ¿no? Que ahí Majo estaba escribiendo eso, ¿no? Ustedes saben que la calidad de un sitio se analiza por la altura. Si yo tengo las mismas especies, donde alcance una mayor altura, allí voy a tener una mejor calidad de sitio. Acuérdense que la calidad de sitio viene dada no solo este, por, eh, por el clima, digamos, sino también por los suelos. Es una combinación, ¿no? De suelo, clima, etcétera, etcétera. Pero si para una misma especie, la mejor calidad de sitio es donde le permite una mayor altura de los individuos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que también tiene, acá ya no tenemos palmeras, ya no tenemos tanta liana, sería esto un bosque más montano, ¿se acuerdan de los bosques montanos? Bueno, esto sería aproximadamente, al tener menos lianas, ya un tipo de menos especies, pero de mayor altura, ¿sí? Para esas especies, ¿no? Nosotros podemos además identificar, hacer una caracterización, fíjense, de copas. Esto se hace para investigación y generalmente no se hace para un inventario forestal, sino que, bueno, si lo tienen que hacer para analizar algún tipo, esto se hace, por ejemplo, para investigar básicamente cómo se comporta la regeneración, ¿no? Pero bueno, y también pues, fíjense que existen, no es que haya un continuo, esto es un bosque pluvial, no es que haya un continuo, sino que existen las posibilidades de claros, que es donde se va a empezar a instalar la regeneración. ¿Y dónde ocurren los claros? Los claros ocurren por caída de árboles, ¿sí? En general, en los bosques tropicales, los claros, ¿sí? Se producen por la caída natural de los árboles. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos un aprovechamiento? Cuando hacemos un aprovechamiento estamos, digamos, exacerbando esa caída natural y estamos haciendo más claros. Pero bueno, esto tiene ustedes, hay que hacer estudios más profundos, por ejemplo, del tamaño de claros, por supuesto, cuanto más grande es el claro, se va a instalar especies, que ya las voy a nombrar después, más especies heliófitas, ¿no? Porque al haber una apertura mayor de claro, tengo mayor incidencia de luz, se seca más, al tener mayor incidencia de luz, está menos húmedo, se seca más, hay una mayor, todo lo que ustedes ya saben que pasa, ¿sí? Que se seca, hay la hojarasca que yo tenía ahí se mineraliza, tengo mayor disponibilidad de nutrientes, pero tengo menos humedad,
Entonces, las especies que se van a instalar van a ser diferentes. Cuanto mayor sea el claro, más heliófitas. Cuanto menor sea el claro, van tendiendo hacia las especies más tolerantes a la sombra. Pero bueno, eso les quería mostrar, ¿no es cierto?, que eso también lo podemos ver cuando hacemos una estructura vertical de este tipo. Luego tenemos la famosa estructura horizontal, que ustedes ya la conocen, ¿sí?, que es nada más y nada menos que analizar el número de individuos, ¿no es cierto?, o la densidad por clases diamétricas, que es la habitual curva que nosotros hacemos de distribución de clases diamétricas, pero que nos tiene que dar mucha información, ¿sí? Generalmente los inventarios forestales se empiezan a partir de 20 centímetros, lo cual nos da la información de fustales, pero también se hace relevamiento de latizales y de regeneración con parcelas más pequeñas, por lo cual esa información hay que recabarla, ¿no?, para que nosotros podamos tener una idea de qué está pasando en ese bosque. No podemos dejar de hacerlo. En cuanto a, ahora vamos a retomar las distribuciones diamétricas, pero bueno, vamos a ver la composición florística, qué es lo que analizamos de esa composición y por qué nos interesa. ¿Sí? Generalmente riqueza, y podemos sacar datos de abundancia, frecuencia y dominancia para hacer el famoso índice de valor de importancia, que ustedes ya lo vieron. Lo único que vamos a hacer, porque lo van a practicar también en el práctico, pero lo que vamos a hacer es refrescarlo, ¿sí? ¿Qué es la riqueza? Bueno, riqueza es el número de especies presentes. Por supuesto que la riqueza va en aumento con una mejor calidad de los sitios, y es así que, por ejemplo, el bosque de Algarrobo de los valles calchaquíes tiene menor riqueza de especies arbóreas. El bosque chaqueño le sigue, digamos, en importancia en riqueza de especies arbóreas, y por último están las yungas, ¿no?, donde tenemos mayor riqueza de especies. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero todavía en yungas, nosotros en el norte del país tenemos el mayor número de especies que en el sur, o sea que las yungas se vienen empobreciendo desde el límite con Bolivia hasta Catamarca, que es el lugar de menos biodiversidad que tenemos de las yungas. Entonces, este análisis de la riqueza, ¿qué nos va a decir? Bueno, qué especies tengo y qué es lo que tengo que mantener aún con el aprovechamiento forestal. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo se contabiliza. Si esta es la parcela, yo tengo acá A, B, C, D y E, o sea, tengo de riqueza, tengo 5 especies, por lo tanto, esa es la riqueza que yo voy a tener. No es difícil, es importante. La diversidad es otra cosa, y según este autor MacArthur, en los ecosistemas nosotros podemos tener una diversidad alfa, beta, gamma y delta. A nosotros, en el nivel que nosotros estamos manejando, nos va a interesar la diversidad alfa y la diversidad beta. La diversidad alfa, generalmente, nosotros, si tenemos un solo lugar, digamos, que sea muy homogéneo, bueno, vamos a tener esa diversidad de ese lugar muy homogéneo, va a ser nuestra diversidad alfa. Ahora, si yo tengo plano y tengo montaña, o si tengo distintos tipos de suelo, por ejemplo, ya en una sola propiedad voy a tener la diversidad alfa de los dos sitios, y esa diversidad alfa sumada, digamos, los dos sitios, me da la diversidad beta, que es ya la combinación de dos tipos forestales. Y ya la diversidad gamma y delta operan a escalas mayores. Esto quiere decir a niveles ya de regiones, por ejemplo, o a niveles de provincias o países. Entonces, esos son los niveles de la diversidad gamma y delta. Bueno, nosotros, ¿cómo medimos la diversidad alfa? Generalmente por los índices, que ustedes los conocen de geología, del índice de Simpson, ¿sí?, donde esa es la riqueza. El índice de Shannon-Weiner, que es también que tiene en cuenta en ambos casos
tiene en cuenta el número de individuos, ¿sí? Ya no solamente se tiene en cuenta la riqueza de especies, sino cómo es la distribución de esa riqueza en número de individuos. Estos son índices que generalmente uno los puede sacar, hay 200 programas estadísticos que ya lo sacan. Y luego la diversidad beta es, podemos aplicar el índice de similitud de Jacquard, ¿sí? Que acá lo que analiza, digamos, es el número de especies presentes. El C es el número de especies presentes en ambos sitios. Y abajo es el número de especies presentes en el sitio A, el número de especies presentes en el sitio B, y se le resta el número de especies comunes, ¿sí? En ambos sitios. Y esto nos da cuán símil es un lugar del otro, y ahí vamos a poder analizar cuál es la diversidad beta que tenemos de este sitio, ¿sí? Esto ya lo deben haber aplicado en fauna, lo aplica también, o en ecología, imagino que también lo deben aplicar. Luego tenemos el IBI, que también ustedes ya lo conocen, que es el índice de valor de importancia, se denomina, y es la suma de las abundancias relativas más las frecuencias relativas y la dominancia relativa. El índice, ustedes saben que varía de 0 a 300 y que cada parámetro, por supuesto, al ser una relativo, ¿no es cierto?, va de 0 a 100. Y lo que permite este índice de valor de importancia es comparar el peso ecológico que tiene cada especie dentro de un bosque. ¿Qué era la frecuencia? Ya la vimos en pastura, era la existencia o falta de una especie, ¿sí? Y nosotros la expresamos en número de parcelas, que es la frecuencia absoluta, el número de parcelas en donde está presente, y la relativa es relacionado al número total de las frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la especie A está presente en las 4 parcelas, o sea, está presente en el 100% de las parcelas. La especie C está presente en 3 de las parcelas, en la 1, 2 y 3, y tiene un 75%. La D también está presente en esta y en esta, también un 75%, y la E solo en esta y en esta, o sea, 50%. Y eso me da un total del porcentaje de 325, y la relativa es, ay, perdón, me fui. Y la relativa, ¿no es cierto?, es el 100 sobre 325. Entonces, la suma de todos luego me tiene que dar 100 de las frecuencias relativas, ¿sí? Entonces, la especie A, tengo que está en un 100% dividido sobre el total, multiplicado por 100, me da 30,77, y la suma de estas 5 me tiene que dar el 100%. ¿Sí? ¿Está claro la frecuencia? Sí, profe. Bueno. La abundancia es parecido, acuérdense que la abundancia no es la densidad, acuérdense que la densidad está referida más que nada a una superficie, la abundancia es el número, ¿no es cierto?, de árboles por especie que yo tengo, y la abundancia, esa es la abundancia absoluta, y la abundancia relativa, por ejemplo, de la especie A, ¿no es cierto?, miren acá el ejemplo, ay, esperen que se me va el... De la especie A yo tengo 9 individuos entre todas las parcelas, de la especie B tengo 2 individuos, de la especie C tengo 4, de la especie D tengo 5, bueno, y así vamos hasta que sumamos el número de individuos completo que tiene la especie. Esa es la abundancia absoluta, ¿sí? Y la abundancia relativa es el número de la especie sobre el total de número de todas las especies, multiplicado por 100, que es la abundancia relativa, y esta suma de cada especie me tiene que dar 100. ¿Sí? ¿Se entendió la abundancia relativa?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no duerman, ¿no? La dominancia es el grado de cobertura, y en el caso de los árboles se hace a través de las áreas basales, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que existe una alta correlación entre el diámetro de la copa y el diámetro del fuste, ¿eh? Por eso se utiliza las áreas basales. Por supuesto que las áreas basales es la suma de las áreas basales individuales, es la dominancia absoluta de una especie, se expresa en metros cuadrados. Por ejemplo, de la especie D, supongamos que tenemos 5 más 4, 18 metros cuadrados, es una barbaridad, pero bueno. ¿Sí? Entonces, sumamos, y esta sería el valor del 100% con el que yo tengo que comparar para hacer la dominancia relativa. Entonces, ¿cómo se hace la dominancia relativa? La dominancia de cada especie sobre la suma de las dominancias de todas las especies multiplicado por 100. Entonces eso me da la dominancia relativa de cada especie, y la suma de todas estas dominancias relativas me tiene que dar el 100%. Bueno, hasta ahí es un cálculo mecánico que ustedes lo van a hacer en el Excel cuando hagan el práctico, y esto nos da una tabla de IBI que generalmente lo que se hace es ordenarla. Acá no está ordenada de mayor a menor, pero se ordena de mayor a menor el IBI, ¿sí? Y lo que se hace para analizar este IBI es cómo está conformado el IBI de cada especie, especialmente en aquellos que nos dan IBIs parecidos. Por ejemplo, este que nos da 64 y 65, ¿sí? ¿A qué se debe cada uno de los valores? Por ejemplo, la especie C tiene mayor fíjense que tienen frecuencias iguales, o sea, se encontraron en el mismo número de parcelas cada uno. Pero la especie C tiene mayor dominancia, o sea que tiene diámetros mayores. En cambio, la especie D tiene este valor por la abundancia, o sea, tiene más número de individuos que la especie C, ¿sí? Ese es el análisis que uno tiene que hacer de los IBI. Ahora le vamos a dar, esto es un IBI real de un inventario de 19 parcelas en Bosque Chaqueño de 20 centímetros, mayores a 20 centímetros de edad, o sea, de fustales. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el quebracho colorado, ¿sí? Que es el dominante, y le sigue muy de cerca el quebracho blanco. Bueno, ahora vamos a ver por qué cada uno tiene ese valor. Fíjense que en la frecuencia estuvieron en el mismo número de parcelas, o sea, tienen la misma frecuencia relativa, pero el quebracho blanco tiene mayor abundancia que el quebracho colorado. Y el quebracho colorado tiene mayor dominancia, o sea, tiene individuos de mayor diámetro que el quebracho blanco. ¿Se entiende? Ahora, Sí. si comparamos, por ejemplo, el Guayacán y el Mistol, que están cercanos, digamos, uno tiene 61 y el otro casi 60, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Fíjense que el Mistol estuvo más presente, ¿sí? O sea, es más frecuente que el Guayacán. Eso ya les da una idea de que tiene una mayor distribución que el Guayacán. Y también tiene mayor número de individuos el Mistol que el Guayacán. ¿Sí? Pero el Guayacán lo supera en el diámetro de los individuos. ¿Sí? Yo ya con esto, me doy cuenta que el Guayacán tiene pocos individuos, es menos frecuente que el Mistol y tiene los diámetros más grandes, lo cual me puede llamar la atención, por ejemplo, en que no puede ser que no haya
tantos individuos de diámetros intermedios que vienen a ser los que van a venir a reemplazar, ¿sí?, a estos grandes, ¿no? O sea, ya puede ser un toque, una advertencia, digamos, ¿no? Y fíjense, especies como el chañar, que tenemos, o el algarrobo negro, el algarrobo blanco, que uno siempre dice, ay, ¿cuáles son las especies? El algarrobo negro, el algarrobo blanco, el quebracho, ¿no? Bueno, fíjense que en esto que es evidentemente un bosque de quebracho colorado y quebracho blanco, porque son los dominantes del sistema, nosotros tenemos que hay más algarrobo negro, que como les decía es una especie más invasora, que algarrobo blanco, que necesita una freática alta. O sea, seguramente este bosque no tiene una freática alta porque el algarrobo blanco es una especie que en realidad no tiene demasiada importancia. Entonces, yo conociendo cuáles son las características del algarrobo blanco, ¿no?, que es una especie que necesita una freática y demás, me voy a esforzar porque haya más algarrobo blanco, ¿sí?, para que su IBI sea mayor. No. ¿Se entiende? Me preocuparía que no haya quebracho colorado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, igual con el chañar. Fíjense que el chañar tiene un IBI muy bajo, es una especie que ustedes saben que rebrota de raíz, de toco, se disemina por los animales, tiene todas las características más invasoras que puedan encontrar, ¿sí? Entonces es probable que no quiera aumentar el número del IBI, ¿sí?, de esta especie, ¿sí? Para mí, con que esté y yo la mantenga en el ecosistema, aplicando el manejo, para mí está bien, ¿sí? Vamos a ver las distribuciones. Fíjense, estas son las distribuciones de ese inventario, ¿sí? Yo tengo una especie, que es el quebracho colorado. Este inventario, la historia es importante que ustedes también conozcan, ¿sí? Que es este lugar, digamos, tenía ganadería hace unos 40 años, ¿sí? Y luego ya se dejó de tener ganadería, desde hace 40 años, ¿no? Fíjense que hay una clase diamétrica de quebracho colorado que no está prácticamente, ¿no?, que es del 10 a 19. Si ustedes tienen en cuenta, hay una tesis que ha hecho un compañero de ustedes hace el año pasado, el anteaño pasado, que el promedio de crecimiento es 2,5 milímetros a 3 milímetros en condiciones más favorables del quebracho colorado, ¿no? Fíjense, si nosotros multiplicamos esos 3 milímetros por 40 años, nos da 12 centímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que es la categoría que está faltando. Entonces, aquí hubo un impacto importante de la ganadería en esa clase diamétrica, lo que yo les decía, ¿no?, que el ganado prefiere el quebracho colorado. Acá hubo un impacto importante en la ganadería, que es la que prácticamente hace que yo no tenga ninguna regeneración en esa clase diamétrica, ¿sí? Pero esto yo lo sé porque sé la historia del campo. Fíjense que luego ya empezó, acá la categoría primera de 0 a 10 está discriminada entre 0 a 4.9 y de 5 a 9.9. Fíjense que luego que se sacaran los animales empezó la regeneración, y en los últimos años, ¿sí?, en los últimos, digamos, 15 años, ya se ha producido una mayor regeneración de ese bosque, ¿sí? Profe, ¿Guayacán tendría el mismo problema? El Guayacán tiene el mismo problema, pero capaz que crece más lento, no lo sé, o más rápido. No tengo datos de crecimiento, tengo datos de crecimiento de quebracho. De Guayacán todavía no los tengo. Pero si ustedes se fijan, ¿sí?, le pareciera que le está costando más, ¿no?,
instalar la regeneración de Guayacán, ¿sí? Y esto puede pasar en ese mismo bosque. Nosotros hemos tenido la experiencia de ir en una época, mayo, por ahí marzo. El Guayacán, ustedes saben que es una especie que está fructificando permanentemente, ¿no? Porque tiene una floración permanente, entonces tiene frutos permanentemente. Nos ha tocado ir a analizar un lugarcito que hay varios guayacanes, y estaban todos los frutos en el piso. Eso debe haber sido mayo, más o menos, abril. Todos los frutos en el piso del guayacán. Fíjense que es una especie que también tiene una fructificación pesada, que cae en el mismo lugar donde está, digamos, el árbol. Y en ese momento había mucha oferta de alimento, ¿no? Porque estábamos recién saliendo del invierno, y todavía los frutos no estaban consumidos, pero ya se notaba ahí donde estaban los frutos la mayor cantidad de heces de animales estaban alrededor de los frutos. Cuando fuimos un poquito más adelante, que es en junio, ya no había ni un fruto de guayacán bajo de los árboles. Entonces hay un consumo de la fauna silvestre, ahí no hay animales domésticos, hay un consumo de la fauna silvestre, corzuelas, chancho de monte, hasta conejos, de todo, ¿no? Porque las heces eran de todo tipo y color. Que bueno, que lo que no sabemos es cuánto impacto hay sobre la semilla, ¿no? Porque uno dice, bueno, pasa por el tracto digestivo, qué sé yo, pero si un conejo se lo lleva a la cueva, bueno, tal vez puede no poder germinar ahí, ¿no? Así que bueno, eso es un problema que hay que analizar, y bueno, tampoco conocemos, sí conocemos el efecto en el quebracho colorado, porque como te digo, ya hemos analizado el crecimiento, no tanto del guayacán. Es probable que crezca menos que el quebracho, ¿no? Bueno, y el quebracho blanco, bueno, nunca dejó de tener regeneración, a pesar de que en las primeras épocas, eh, tuvo menos, y fíjense que en los últimos años también tiene menos regeneración. Nosotros lo que hemos visto, que es algo que hay que comprobar, lo que hemos visto es que cuando se dejó de tener impacto la ganadería, hubo un mayor crecimiento, aunque uno dice que bárbaro, ¿no? Pero el quebracho colorado es como que reaccionó, y hay una mayor cobertura de quebracho colorado ahora, ¿no? Son todas cuestiones que hay que comprobar, pero bueno, hay una reacción del bosque hacia el quebracho colorado, y no tanto hacia el quebracho blanco. Pero la regeneración ¿dónde impacta el animal en la regeneración de quebracho blanco? Es cuando es brinsal, o sea, cuando tiene un tamañito de 10 centímetros, ahí impacta el ganado. Ya cuando crece un poquito más, ya la hoja no es tierna, el punzón de la hoja no es tierno, y ya se les dificulta más consumir a los animales. Fíjense lo que yo les decía del guayacán, ¿no? Que con relación al mistol, pareciera que teníamos las mismas clases diamétricas, pero allí estuvo influyendo en el IBI que yo tengo clases diamétricas superiores. Fíjense que el mistol llega hasta los 60 centímetros y el guayacán llega hasta los 70 centímetros, ¿sí? De las clases diamétricas con 4 individuos, que es bastante. En el IBI, ¿no? Bueno, si ustedes ven este IBI del bosque chaqueño, ahora veamos un IBI. Bueno, acá está el algarrobo blanco, fíjense cómo se ha ido desplazando, y con número de individuos pocos en realidad, ¿no? Del algarrobo negro, blanco y palo cruz.
miren lo que es un IBI de yungas, ¿no? La cantidad de especies que tenemos en relación a, a Chaco. Fíjense, el mayor IBI que teníamos acá era de 68 y tenemos 3 o 4 prácticamente por arriba de 60, ¿no? En el IBI de yungas tenemos uno solo de 54 y todos los demás mucho menores de 21. O sea que acá hay, el análisis que podemos hacer de esto, hay una especie que está dominando el sistema, que es el cebil. Seguramente es un sitio donde es un sitio de una transición más seca, porque domina el cebil, o puede ser también por la historia del aprovechamiento, ¿no? ¿Dónde están las especies? Acá tenemos palo blanco, que son las características típicas de la selva de transición. Acá el palo blanco tenemos 11,97, el palo amarillo tiene 11,56, o sea, tenemos valores parecidos, digamos, pero cuando analizamos la dominancia, es más dominante el palo blanco que el palo amarillo. ¿Mm? Y en cambio tenemos una mayor frecuencia de palo blanco, no, tenemos mayor frecuencia de palo blanco. Eso es lo que les da un IBI un poquito superior, pero están muy parecidos, por eso también se lo nombra como especie característica, ¿no? De palo blanco y palo amarillo. Lo importante cuando uno revisa el IBI es no solo ver las características de los IBIs dominantes, sino también las características de las especies que están más abajo. Por ejemplo, tenemos con IBIs muy bajos, que son, algunas son especies raras. Tenemos, por ejemplo, naranjillo, que es una zagara, palo goma, que es un ficus, la rayán, que son eugenias, tenemos orco quebracho, que seguramente es una especie rara porque está asociada a cerro, ¿no es cierto? Y que no es una especie muy característica de una yunga de transición, ¿no? Posiblemente tengamos pocos individuos. Palo bobo y sauce, ¿qué opinan? Bueno, las dos están... Palo bobo no es de yunga. Sí, sí, es de yungas, pero está asociado, o sea, se desarrolla ¿Están tanto sobre en yungas cursos como en de agua, Chaco. profe? ¿Cómo? ¿Bancos de arena, profe, de los ríos? Exacto. Está más asociado a cursos de agua, ¿no es cierto? Entonces seguramente ha sido una parcela que estaba cercano a un curso de agua y donde, bueno, tenía el palo bobo, ¿no? Y el sauce también. Bueno, como ven, hay especies que son características, ¿sí? De las yungas, y hay otras que son importadas, digamos, que son más del Chaco o son de determinadas condiciones, ¿sí? Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es tratar que nuestro manejo no altere, digamos, la composición que nosotros estamos analizando. Posiblemente con un tratamiento silvicultural podamos hacer que el palo blanco y el palo amarillo, que son especies valiosas, o si hay cedro, ¿no es cierto? Acá hay cedro, ¿sí? Puedan aumentar el número de individuos. Y haríamos que el cebil, por ejemplo, disminuya, ¿no es cierto?, su importancia, si las condiciones están dadas para que tengamos una composición mejor o sea, si la calidad del sitio está dada para que se nos dé una mayor cantidad de cedro y de las especies valiosas, ¿sí? A mí este IBI me da la impresión de que es un sitio que ha sido muy aprovechado y que muy aprovechado significa
la apertura de muchos espacios, ¿sí? Muchos de estos claros, y que el cevil es una especie que aprovecha ese tipo de claro, entonces que ha logrado dominar en la composición, pero que en la evolución o con tratamientos silviculturales se puede llegar a aumentar la cantidad de cedro, de palo blanco o de palo amarillo, que son las especies valiosas. ¿Se entiende? Esto además hay que analizarlo cuando uno hace el inventario forestal, obviamente, ¿sí? En general es valioso, digamos, que los ingenieros participen del inventario forestal, porque ahí uno se va dando cuenta de la calidad, de dónde salen los datos, y esto se analiza también en función de, por ejemplo, si uno ve una especie, va a buscar en cuántas parcelas. Por ejemplo, acá, el palo bobo, el sauce, el orco quebracho, el arrayán, el naranjillo, estaban en una parcela, ¿sí? O sea que realmente son especies poco frecuentes en el bosque. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Bueno, si no Sí, lo vemos profe. acá, esta es una caracterización del IBI, ¿sí? Ya en un gráfico, y fíjense la impronta que tiene el cevil en relación a todas las otras especies, ¿no? Pero bueno, analizado esto, hay que ver las distribuciones por clases diamétricas, que son las que tenemos acá. Me duele la garganta de tanto hablar. Bueno, por ejemplo, el orco quebracho, ¿sí? Fíjense que tenemos una de 40-50 y un individuo de 40-50 y un individuo de 0 a 10. O sea, mi plan de manejo no se va a esforzar por el orco quebracho, ¿sí? Porque es una especie que no es de la composición original del bosque, digamos. Por supuesto que si están, no lo vamos a ir a cortar tampoco, ¿no? Si hay uno, no vamos a ir a cortar ese uno, ¿no? Después, por ejemplo, el cedro, ¿no es cierto?, que es una de las especies importantes, bueno, tiene una pequeña distribución, ¿sí? Lo importante es que hay varios individuos entre 20 y 30 centímetros y tenemos bastantes individuos que pueden considerarse árboles padres, ¿sí? Yo me preocuparía si no tuviéramos, por ejemplo, individuos entre 40 y 80, ¿no? Ahí no tenemos árboles padres. La regeneración es baja, bueno, habrá que ver, hacer un análisis de si hemos tenido, eh, eh, además es una especie que es una heliófita durable, o sea que necesita determinados requerimientos, ¿no?, para germinar el cedro. El cevil, fíjense que tenemos 120 individuos, 140 individuos, ¿no? Y sin embargo la regeneración ha sido baja, pero eso no significa que es una especie que está en riesgo, por ejemplo, ¿no? Más me preocuparía el cedro, digamos. El cevil colorado con esta distribución, uno puede tratar de bajar esta curva, ¿sí? Si nosotros la bajaríamos a estos niveles, por ejemplo acá de 80, ¿sí? Yo no me preocuparía todavía por el cevil, ¿sí? O sea que se podría aprovechar desde 20 centímetros, manteniendo 80 individuos por hectárea de 20 centímetros, se podría aprovechar. ¿Se entendió? Sí, profe. A pesar de que el diámetro de corta del cevil es de 30, ¿sí? ¿Por qué digo yo que se puede aprovechar de 20 a 30? Bueno, porque me está ocupando espacios de crecimiento. Eso podría ser un tratamiento silvicultural que yo recomiende, ¿sí? Disminuir la cantidad de cevil. No es esta prescripción que yo les voy a dar no es para todas las especies. En el caso del cevil, porque es una especie que no tiene problemas de regeneración, que es una especie heliófita, ¿sí? Pero evidentemente acá, por ejemplo, me está ocupando espacios de crecimiento, por lo cual yo podría, sin eliminarla,
¿sí? Podría decir que en la clase diamétrica 20-30 yo podría sacar esos individuos para dar espacios de crecimiento a otras especies. Eso podría ser una prescripción. O podría ser acá en el cedro, por ejemplo, el diámetro de corta de cedro es de 40, ¿sí? Entonces yo podría decir que en vez, porque yo podría sacar de 40 todos estos para acá, ¿sí? Pero yo podría decir que a la falta de regeneración, bueno, dejaría mi diámetro de corta, podría ser de 50 centímetros en adelante para permitir, sí, que se recupere la regeneración del cedro. ¿Estamos? Esas son prescripciones silviculturales cuando yo analizo este tipo de distribución de clases diamétricas. ¿Se entendió eso? Ustedes van a tener que hacer un análisis del inventario que les demos, van a tener que hacer un análisis de las distribuciones. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Oh, profe, dígame. ¿es ideal tener siempre individuos en todas las clases? Y sí, especialmente en las de regeneración. Y Porque por si ejemplo, no, dentro de caso de- 40 años no vas a tener bosque. y por ejemplo el caso del orco quebracho que de 20 a 30 no tiene nada, Ah, pero no, sí de tiene... esas especies no, como te decía. Tienen que Ah, ser de las especies, igual que en digamos, acá, en del Chaco. Bueno, yo no me voy a preocupar porque el algarrobo negro tenga regeneración y que me haga una curva en J, porque yo sé que es una especie que es invasora, ¿sí? Entonces yo no me voy a estar preocupando por hacer una distribución de clases diamétricas, sino de las especies que yo sé que son especies valiosas, ¿no es cierto? Que son las especies que son de ese ambiente, ok, bueno. ¿sí? Si no, no. Por ejemplo, del sauce y de lo que veíamos en el IBI, ¿sí? De estas que están acá, del sauce, del palo goma, bueno, no me voy a preocupar porque si no todo mi esfuerzo y mi plata va a ir para hacerle una distribución de clase diamétrica. Lo que yo tengo que asegurarme es que yo no las elimine de mi plan, ¿sí? No es que mi plan, por ejemplo, te doy un ejemplo, ya te doy un ejemplo, espera que ya la encuentro, el mato, por ejemplo, ¿no? El mato es una especie que generalmente nosotros tenemos 3 clases diamétricas en el bosque. Es una especie esiófita, ¿sí? Y tenemos 3 clases diamétricas, o sea, va de 0 a 30. Es muy difícil encontrar individuos de más de 30 centímetros. Entonces yo no me voy a preocupar porque esa especie llegue a diámetros de 60. ¿Me entendés? Lo que me tengo que preocupar es que siga manteniendo el estatus de tener individuos. Y yo no voy a hacer un tratamiento silvicultural, por ejemplo, que me elimine todas las especies de mato. ¿Me entendés? Como hacían con el Claro, quetzal, que encima el mato es una especie que es consumida por aves, por fauna, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que les quiero decir, que hay que tener en cuenta que las especies que nosotros sabemos cumplen un rol dentro del ecosistema, por nuestros tratamientos silviculturales yo no las voy a eliminar, ¿sí? Y de las especies que son importantes, como son las que yo voy a aprovechar, que son el cedro, el palo blanco, el palo amarillo, el roble, la quina, de esas sí me tengo que preocupar que tengan una distribución de clases diamétricas, que tenga regeneración, que tenga, porque si no, no las voy a poder aprovechar. ¿Me entendés? sí, profe, sí, ahora sí. Dale. Bueno, y otra cosa que tenemos que ver también de las especies son los gremios ecológicos. ¿Qué son los gremios? Son grupos de especies que utilizan uno o varios recursos
del medio de las mismas maneras. Generalmente se las agrupa en gremios porque tienen similares comportamientos en cuanto a algunas exigencias. En yungas, la exigencia es de radiación lumínica, de regeneración y de crecimiento. En el Chaco, las exigencias en general son del tipo de suelos, ¿sí? Esto que les decía, el Palo Santo, ¿sí? Comparte con, por ejemplo, ahí no hay problemas de iluminación, de radiación, ¿no? En el Chaco, ustedes saben que generalmente por la calidad del sitio, por las precipitaciones y por el calor que hace, etcétera, etcétera, no da generalmente para tener una cobertura excesiva. Generalmente tenemos cobertura defectiva. Entonces, no hay problemas de iluminación como en yungas. Pero sí, las especies se agrupan de acuerdo a los requerimientos de suelos, ¿no? Palo Santo, suelos pesados, Palo Cruz, suelo pesado, generalmente el Prosopis alba es en suelos más arenosos, ¿sí? Y el quebracho blanco, por lo general, está en suelos que no son inundables, en suelos más francos, y generalmente en suelos que no son pesados, ¿no? Son de otro tipo de textura. En cambio, en yungas, nosotros tenemos esta diferenciación que les voy a dar ahora, que son las heliófitas efímeras, que son especies intolerantes a la sombra, que son de reproducción masiva y precoz, el crecimiento es rápido cuando tiene buenas condiciones de luz, son las que cicatrizan esos claros, por lo general que yo les decía, que colonizan rápidamente también los espacios abiertos. Las semillas tienen una alta viabilidad en el tiempo, o sea que, por ejemplo, nosotros hemos hecho ensayos con esa especie amarilla que tienen ustedes ahí, que es el Tecoma stam, en la cátedra que nosotros damos de ecología forestal, hemos hecho ensayos, yo recogí especies hace como 3 años, y todavía tengo, entonces vamos haciendo ensayos y todos los años nos da un alto porcentaje de germinación. Fíjese que hace 3 años que la tengo y me da un alto porcentaje de germinación. Entonces, también se encuentran mucho en los bancos de semilla. Bueno, y generalmente, como les digo, son los que cicatrizan, ¿sí? La distribución diamétrica de este tipo de especies es generalmente en forma de campana, ¿no? O sea, está distribuido poca regeneración, individuos en clases diamétricas intermedias y pocos individuos de clases diamétricas mayores a 30 centímetros, por ejemplo, o a 40 centímetros. ¿Mm? Otra especie que es así, en yungas, es esta que están abajo ustedes viendo, que es el tabaquillo, ¿no? Esta especie que fructifica y florece hacia arriba, ¿sí? Puede tener una polinización, que también es importante ver, las características de las flores, eso vemos nosotros en ecología forestal, que es generalmente las que fructifican hacia arriba, tienen polinización por murciélagos o picaflores también puede ser, pero murciélagos muchas veces, ¿no? Luego tenemos las heliófitas durables, que son especies que son intolerantes a la sombra. Acá están casi todas las especies que son maderables. Las semillas mantienen la viabilidad por mucho menos tiempos, pueden colonizar espacios abiertos, pero tienden a regenerar en espacios, en claros más pequeños del bosque, ¿no? Donde requieren tanto luz como sombra, o sea, requieren luz, pero necesitan, por ejemplo, un poco más de humedad, o no toleran esa claridad que deseca el suelo, ¿no? Muestran generalmente una distribución diamétrica que puede ser por cohortes y la regeneración depende de disturbios. Por ejemplo, el cedro, ¿no? Es una especie que está dentro de este grupo, o sea, dentro de las heliófitas durables hay como un continuum de especies, ¿no? El cebil, por ejemplo, está más cerca, que es el que tienen abajo, está más cerca de las heliófitas, digamos, ¿no?
y el cedro está más cerca de las esiófitas, porque si uno ve el claro en el bosque, los cedros, por ejemplo, no están en el centro del claro. Los cedros se regeneran en el borde, ¿no? En el borde del claro. Entonces, ahí tiene más humedad, tiene sombra en determinado momento, entonces hay un continuum de especies. Ese continuum todavía no está discernido para las especies de yungas, pero bueno, es algo que todavía tenemos que estudiar en nuestras yungas, ¿no? Y luego tenemos las esiófitas, que son especies tolerantes a la sombra, aunque tienen el crecimiento mucho más lento que las otras especies que hemos estado analizando. Esto no tiene que ver con el quebracho, ¿no? Porque estas clasificaciones para las especies de bosque un poco más húmedos. ¿Por qué tienen menor crecimiento? Bueno, porque asignan más a estructuras permanentes, ¿no? Estas especies, por lo general, son especies que uno no va a encontrar troncos podridos, por ejemplo, en el bosque, ¿no? Es el caso de la quina, ¿no? La especie que tienen ahí arriba. Tienen una vida muy larga en el bosque y la regeneración de estas especies uno la puede encontrar en plena sombra, ¿no? En las yungas. Si vamos, ojalá que la podamos ver, pero está súper sombreada y la regeneración está ahí. Y las semillas son en general un poco más grandes. Otra especie que es una esiófita, porque encontramos regeneración en la sombra, donde sea, es el mato, ¿sí? Este es una Eugenia pungens, fíjense que tiene una espinita, ¿sí? Nosotros encontramos la regeneración abajo del bosque sin problema. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, chicos. Bueno, y otros aspectos a considerar, que por supuesto en el análisis de las especies, es la fenología, los tipos de polinizadores y los tipos de dispersores que ya hemos estado hablando, ¿no? Bueno, hasta acá la parte de ecología forestal y de estado natural, y en la próxima clase vamos a ver estado forestal y posibilidad, para que ya puedan hacer el práctico. ¿Han entendido todo? Creo que sí, profe. Bueno, esto va a quedar grabado, ya lo voy a subir, todavía no bajé. Eso es otra cosa, yo voy a bajar todo lo que es de pasturas, porque tengo lleno el drive y no puedo subir las otras grabaciones. Así que yo voy a bajar, así que lo que tengan que bajar, por favor les pido que ustedes ya lo descarguen, lo tengan, porque yo lo voy a bajar creo que está subido todo en Face ya, pero lo voy a bajar del Classroom. Bueno, profe. Bueno, nos vemos entonces, ya vamos a ver, capaz que podemos tener una clase el viernes, ¿podrán ustedes? Bueno, ya pongo en el WhatsApp a ver qué me dicen, Bueno, chicos, gracias, ¿no? Espero que les haya sido útil. Ya voy a subir todas las grabaciones. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, chao.